Hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History. El día de hoy vamos a hablar de uno de los episodios más agridulces en la historia mexicana. Recordada con nostalgia por unos y por rabia de otros, hablaremos del caballero de la noche mexicano, aquel que necesitábamos y que muchos dicen que no lo merecíamos. El día de hoy hablaremos del Segundo Imperio Mexicano y de Maximiliano de Habsburgo. Corría el año 1861 y las principales potencias europeas habían formado una alianza tripartita contra México. El presidente Benito Juárez estaba desesperado por la situación en la que se encontraba el país después de la Guerra de Reforma. El gran atraso económico lo forzó a tomar la medida de suspender los pagos de deuda internacional con estos países. Aunque la medida estaba pensada para ser únicamente por 2 años, a España, Francia e Inglaterra no les gustó nada y habían amenazado con invadir el país. Se encontraron en Veracruz con el encargado de las relaciones exteriores de México también. Fue aquí que se firmaron los Tratados de la Soledad, para tratar de negociar esta situación, en donde se les explicaba que esto era únicamente un proceso transitorio. España y Reino Unido agarraron la onda y se regresaron a Europa. Los franceses, por su lado, que eran en ese momento dominados por Napoleón III, con grandes aires imperialistas como los había tenido Napoleón I, rechazaron la oferta. Y a partir de entonces, desde Córdoba a Veracruz, con rumbo a la Ciudad de México, empezaron a tener varios enfrentamientos. Recordemos que la población estaba dividida entre los liberales y los conservadores. Estos últimos, con estos aires de superioridad que de repente les caracterizaba, se unieron en algunos casos a pelear con el ejército francés. Dos de estos personajes que se unieron a pelear y apoyar al ejército de Francia en contra del mexicano fueron Almonte y Miramón. El 5 de mayo de 1862, el ejército francés va a atacar de manera frontal al ejército mexicano en lo que hoy es la ciudad de Puebla. Recordado este evento como la Batalla de Puebla, que no es la independencia de México y sin embargo aún se confunde como la festividad más importante en Estados Unidos. El ejército francés fue derrotado por el mexicano, a pesar de haber sido mayor en números y de en ese momento considerarse el mejor y más disciplinado ejército del mundo. El ejército francés se retractó y durante los siguientes meses estuvieron reorganizándose y llegaron con mucho más fuerza. Para marzo de 1863, la ciudad de Puebla se encontraba sitiada, que básicamente es una operación militar en la que se rodea una ciudad impidiendo la entrada y la salida para forzar a su rendición. La heroica Puebla cayó para el mes de mayo, y después de esto y la destrucción que se había dejado atrás de esta ciudad, el camino hacia la Ciudad de México estaba libre. Los franceses tomaron la capital mexicana para junio de 1863. A partir de este momento, empezó un gobierno interino que fue liderado nada más y nada menos por Juan Nepomuceno Almonte, quien, irónicamente, era hijo del mismísimo José María Morelos, aquel que había peleado por otorgar la libertad y la independencia de este país. Su descendiente ahora estaría apelando por que México estuviera gobernado por una potencia extranjera. Así como Juan Nepomuceno, los conservadores en general estaban bastante resentidos con la situación del país. Después del fallo que había significado la República Centralista, ellos seguían creyendo que la mejor manera de poder gobernar el país era a través de una mano dura y de una monarquía, ya que de esta manera el poder estaría centralizado de manera efectiva y legítima. De esta manera el gobierno interino estaba considerando a varios candidatos, sin embargo, se consultó después a Napoleón III para que él eligiera a el mejor gobernante para México. Y el ganador de esta contienda sería nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, príncipe de Hungría, hermano menor del gran Francisco José I de Austria, rey de Hungría, y además tío del archiduque Francisco Fernando, quien en su momento sería también asesinado y desataría la Primera Guerra Mundial. Maximiliano sería también esposo de Carlota de Bélgica, hijo de Leopoldo I de Bélgica, primer rey belga y que también peleó en contra de Napoleón I. Todo está conectado. Los conservadores, al hacer sus peticiones, había varios requisitos que pedían para el siguiente gobernante de México. Número 1. Querían a alguien suficientemente inteligente y apto para poder gobernar un país tan complejo como México. Querían a alguien que fuera un ferviente católico y querían a alguien que respetara las tradiciones, pues, de acuerdo a ellos, los republicanos había sido algo que habían incumplido durante su gobierno. Así pues, el 10 de julio de ese año, México sería declarado un imperio moderado, hereditario y cuya persona al frente tendría el título de emperador.
Para ese momento Maximiliano estaba retirado en su castillo en Italia, por lo que los conservadores crearon una delegación para poder ir y hacer la petición de asumir el trono del Imperio Mexicano. Maximiliano, Maxi para los amigos, era bastante listo, sabía acerca de la historia de México, sabía de las riquezas que había en el país y era consciente del potencial que había en el país para poder llegar, y aún lo puede ser, una potencia de primer orden. Así que dejó el retiro de lado, se embarcó y llegó al puerto de Veracruz en 1864. Yo, Maximiliano, juro ante Dios asegurar el bienestar y la prosperidad de la nación mexicana, defender su independencia y conservar íntegro su territorio. La recepción en el puerto fue de júbilo por parte de los conservadores, pero bastante indiferente por parte de los jarochos. Se cuenta que en este momento, incluso bajando del barco, esto provocó que Carlota derramara varias lágrimas. Sin embargo, conforme se acercaban a la capital mexicana, esto fue cambiando y cada vez los recibían con más emoción. Bastó este pequeño viaje que hicieron de Veracruz a la capital mexicana para que se enamoraran del país, de sus paisajes, de su gente, pero también para que se dieran cuenta de la profunda división que existía en el país. Al llegar se instalaron en el castillo de Chapultepec y mandaron a hacer un camino para que les conectara de mejor manera a la ciudad. Este camino fue conocido como el Paseo de la Emperatriz y hoy en día conocido como el Paseo de la Reforma. A pesar de haber sido buscado por los conservadores, durante su gobierno, Maximiliano tuvo un corte bastante liberal. Entre algunas de las principales medidas que tuvo durante sus años de gobierno están leyes a favor de los trabajadores de las haciendas, derechos de tierra a los indígenas y les otorgaba su personalidad jurídica. Hizo obligatoria la educación pública, reguló la prostitución, construyó museos como el Museo Nacional de Historia Natural y lo que hoy es el Museo Nacional de Antropología e Historia. De hecho, esta es una de sus más grandes contribuciones, el haber preservado las tradiciones mexicanas como era uno de los requisitos que habían ya pedido los conservadores mismos. Entre otras de sus medidas de su gobierno se encuentran la regulación de las horas de trabajo, la cancelación de deudas a campesinos, prohibir el castigo corporal, además de ser el primer gobierno que otorgaba privilegios de derechos sociales. Todos los decretos imperiales estaban traducidos al náhuatl y se convirtió en el primer gobernante en dar el grito de independencia en Dolores Hidalgo. Además de esto, hubo también cambios en la organización territorial del país. Carlota, por su lado, tenía bastante influencia en la toma de decisiones del país, pudiendo ser una de las primeras mujeres que tomaba las decisiones en este ámbito de la vida pública. Además de eso, se organizaban ciertos eventos para caridad y para apoyo de casas pobres. Carlota recorrió también el país para poder tener una mejor impresión de cómo era fuera de la capital mexicana y de poder acercarse más a sus ciudadanos. Por si fuera poco de todo lo que ya hemos dicho, el gobierno Maximiliano se negó a suprimir la tolerancia a los cultos y a regresar a los bienes que se le habían quitado a la iglesia después de la Guerra de Reforma. Estos habían sido de los mayores logros que se habían tenido en este periodo y que los conservadores estaban en contra. Así que Maximiliano, al estarse negando a todo esto, empezó a no caerle también a los conservadores. Sin embargo, esta medida de elegir a alguien ligeramente más liberal ya había sido premeditada dentro de la elección de Napoleón III. Lo que nadie se esperaba fue varias de las medidas de las que estuvo tomando Maximiliano. Lo que fue pasando es que al final, a pesar de sus muy nobles intenciones, él, a través de sus acciones, empezó a alejar a los conservadores, pues no estaba haciendo lo que ellos creían que iban a hacer. A los liberales tampoco los tenía de su lado, simplemente porque no fue electo de una manera bastante democrática, porque el pueblo no lo había elegido, no era algo constitucional. A pesar de que la mayoría de sus medidas eran del agrado de los liberales, no acababa de convencerlos. Y por si fuera poco, Maximiliano estaba representando una figura de integración nacional. Se convertía cada vez más en una figura mexicana que abogaba por los verdaderos intereses del nuevo territorio que él había arropado. Contrario a lo que Napoleón pensaba, que Maximiliano seguiría abogando por los intereses franceses. Al no ser así, Maximiliano fue quedándose cada vez más solo y sin ningún tipo de aliados en México. Esto, eventualmente, le valdría la muerte. Mientras los franceses, al sentirse traicionados por Maximiliano, habían retirado las tropas y las habían mandado a Europa para atender intereses más importantes y amenazas más importantes, Juárez, por su lado, que había quedado presidente después de la Guerra de Reforma, había salido de la capital mexicana, se había instalado durante un tiempo en San Luis Potosí, y cada vez cambiándose más al norte hasta llegar eventualmente a la Ciudad
Paso del Norte, que hoy conocemos como Ciudad Juárez, que lleva su nombre justamente por esta razón. Juárez ciertamente no reconocía el gobierno de Maximiliano y tenía gran simpatía por parte de los liberales. Cada vez los alentaba más y durante este tiempo se dio la tarea de estar organizando también su pequeño ejército para que pudiera pelear contra las fuerzas imperiales. Estas batallas en contra del gobierno de Maximiliano eventualmente lo van a forzar a tener que dejar la capital e ir a Querétaro, ciudad en donde va a ser capturado por Mariano Escobedo y Ramón Corona. Maximiliano estaba capturado y hubo un gran debate sobre qué hacer con él. Hubo figuras como Víctor Hugo y Giuseppe Garibaldi, quien fue el unificador de la República Italiana, que abogaron por el indulto a Maximiliano para que pudiera regresar a Austria. Juárez, sin embargo, se lavó las manos y lo dejó en manos de un tribunal militar, quien juzgó a Maximiliano culpable bajo una serie de reglas que él habían puesto durante el imperio, declarándolo culpable y ordenando su fusilamiento. El fusilamiento se llevó a cabo el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro. A los costados de Maximiliano eran fusilados también Miramón y Mejía. Sus últimas palabras se las dedicó a Carlota y a su madre. Antes de morir, también declaró: "Muero por la independencia y la libertad de México. ¡Viva México!". Hubo varios asuntos en cuestiones internacionales que influyeron mucho esta etapa mexicana. Por un lado, Estados Unidos se encontraba en medio de su guerra civil. Así que gran parte de las intenciones que tenía Francia en venir a intervenir en México era para evitar que Estados Unidos fuera a consolidar aún más su poder. Y por otro lado, que Estados Unidos estaba tan ocupado con su guerra que no se atreverían o no tendrían el tiempo de venir a frenar la intervención que se podría hacer en México. Juárez durante mucho tiempo de esta etapa estuvo tratando de hacer varias negociaciones con Estados Unidos, tanto para darles territorio, para ofrecerles que vinieran a ayudar, para que atacaran a Maximiliano, pero estaban tan ocupados en su guerra civil que no hubo ocasión para que esto se concretara. Una pareja que lo arriesgó todo para venir a gobernar al pueblo mexicano, que se enamoraron de su gente y que lo dieron todo hasta la muerte. Amados por unos y odiados por otros. Nos vemos a la próxima.